Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, The Next Prince, de series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Canin suspira y baja la cabeza al escuchar a su padre decir esto. El joven sabe que discutir no tiene sentido. Si discute, su padre vendrá a hablar de la misma historia de los robots que se programan automáticamente. Así que piensa en el tenedor y luego se vuelve para tomar dos palillos con la mano. Se lleva unos cuantos bocados de pasta a la boca y luego bebe. Agua inmediatamente se levanta. Me comeré solo esto, estoy lleno. Tatanay levanta su taza de café y toma un sorbo, fingiendo no ver la expresión de insatisfacción de su hijo que se hizo evidente cada vez que se quejaba. Al ver a su padre indiferente, se da la vuelta, toma su mochila y se la cuelga al hombro. Canin está a punto de salir del comedor, pero antes de que pueda dar más pasos, su corazón se debilita y finalmente accede a reconciliarse con su padre porque no puede soportarlo. Si no deberán hablar solo porque esta vez no usa palillos para comer arroz, le daré otra oportunidad. Entonces adelante, papá. Canin le habla suavemente a su ancha espalda, mirando desde este ángulo como si a Tatanay no le importara menos hacer las paces con su hijo. El hombre alto de delantal azul ni siquiera mira hacia atrás. El padre deja tranquilamente su taza de café y luego deja escapar con voz solemne. No olvides que tenemos un ensayo esta noche, no llegues tarde. Sus ojos se abren, sus pies se detienen de inmediato. Pero ya estoy formándome la asociación. ¿Qué más vamos a practicar esta noche, papá? Dame un tiempo para disfrutar y jugar. Por asociación canín quiere decir asociación de esgrima, y la formación es para practicar esgrima internacional en la modalidad deportiva, el deporte con el que su padre soñaba representar al país, pero no pudo por un accidente. Aún joven tuvo que abandonar su sueño y aceptar propuestas laborales en otros ámbitos y trasladarse a Inglaterra hasta sentarse. Cambié de opinión. Este entrenamiento y lo nuestro no son lo mismo. Hizo especial hincapié en la palabra nuestro. Padre, ¿a qué te aferras? ¿No te satisface tener uno de los primeros lugares en el gremio? No es suficiente. Ven a practicar esta noche. Todavía tienes muchos huecos que tengo que señalar. Al final de la advertencia, vuelve a llevarse la taza de café a los labios. El hombre de mediana edad le muestra a su hijo que no le interesa la objeción de Canín. Sus órdenes deben ser absolutas, como un decreto que Canín no puede rechazar. Entonces lo que quieras, papá. Papá quiere que haga todo, así que hago todo. De todos modos, tengo que estar agradecido porque tengo un Asian parent. Solo suena el sarcasmo infantil del hijo con el sonido de la puerta cerrándose. Durante muchos minutos, Tatanay permanece en silencio. Los ojos antes indiferentes se vuelven temblorosos. Los ojos que, una vez fijos, salen por la ventana y cambian de dirección, hasta detenerse en el cuenco de Kausou, el cuerpo del que había comido su hijo y se quedó atrás. El hombre de mediana edad solo pudo dejar escapar un profundo suspiro. Recoge su plato de comida, camina hacia el fregadero, extinguiendo la distracción para abrumar su cerebro. Canin ya había salido de casa, todavía enojado por lo que su padre había dicho. El joven se apresura a llegar a la estación de Earthcorn con la esperanza de que el esfuerzo de la caminata alivie un poco su frustración. Canin piensa que su padre se parece más a un militar que a un escritor, con una mirada de orden solemne y el tono firme que a menudo se le aplica accidentalmente cuando practica el manejo de la espada.
de la sensación de estar siendo entrenado por un maestro caballero medieval. Con razón sus amigos no se atreven a visitar su casa, todos le tienen miedo a su padre. Canin todavía recuerda cuando Poe visitó su casa por primera vez. Su padre le ordenó que se levantara y se pusiera un traje para practicar, ya que vio que el otro todavía empuñaba una espada que no era tan hermosa como él deseaba. Así que su padre se ofreció como voluntario para ser quien lo entrenara rigurosamente hasta agotarlo. Nunca más se atrevió a volver a casa.